Estimados espectadores, ¿hay algo más doloroso que ser arrastrada al abismo de la humillación por el marido que más amabas y en quien más confiabas, junto a su amante? En aquella fatídica noche, en el frío y desolado almacén de la empresa que yo dirigía, tuve que saborear ese terrible sentimiento. Mi ropa, desgarrada en jirones, fue arrojada sin miramientos sobre el sucio suelo de cemento. Yo, acurrucada en un rincón, temblaba abrazando mi cuerpo desnudo con ambos brazos. No era por el cortante aire de una noche de fin de año en Madrid, sino por la crueldad infinita de los dos seres humanos que estaban de pie frente a mí. Uno era mi marido, Javier Morales, la misma persona que, esa misma mañana, me había dado un tierno beso en la frente antes de ir a trabajar. La otra era Lucía Romero, la hermanastra que yo misma había acogido y cuidado. Ahora, me miraban desde arriba con ojos llenos de euforia, como depredadores ante su presa. El smartphone de última generación de Lucía apuntaba directamente hacia mí. El flash cegador estalló, capturando uno a uno los momentos más humillantes de mi vida. En el espacio silencioso, resonó su risa gélida. Era escalofriante. Javier, cariño, mira eso. ¿No es patético el estado de mi hermana? La gran Isabella Valverde, directora de Estilo Valverde Interiores, ahora parece una rata ahogada. Javier no dijo nada, simplemente sonrió con desprecio. Era una sonrisa que nunca había visto antes. Fría, extraña, llena de desdén, se acercó y se inclinó. En sus ojos no había ni una pizca de compasión. Isabella, ¿sabes cuál fue tu error? Tu pecado es ser demasiado inteligente y exitosa. A tu lado, siempre me sentí como un inútil que vivía a la sombra de su esposa. Pero todo eso se acabó, dijo. Sacó de su bolsillo un viejo teléfono móvil, de esos que solo sirven para llamar y recibir llamadas, y lo arrojó a mis pies. El sonido seco del plástico contra el cemento resonó. Llama. Llama al cielo si quieres y pide que te salven. Su voz era un desafío. A ver quién, aparte de mí, puede venir a rescatarte a estas horas. Miré el teléfono abandonado en el suelo y luego volví a mirar los dos rostros demoníacos frente a mí. Mis lágrimas ya se habían secado, dejando solo una furia ardiente. Extendí una mano temblorosa y cogí el teléfono. Mis dedos marcaron un número que nunca pensé que llegaría a usar. Era mi última esperanza en la desesperación. No todo podía terminar así. 7 años atrás, Javier y yo éramos la pareja más envidiada entre nuestros amigos. Yo era una chica de provincia que se había graduado con honores en diseño, y albergaba el sueño y la pasión de crear mi propia empresa. Él era un hombre madrileño, apuesto y sofisticado, que siempre estuvo a mi lado, animándome y apoyando cada una de mis decisiones. Empezamos juntos desde cero. Yo me encargaba de mi especialidad, el diseño y la dirección creativa. Él se ocupaba de las relaciones públicas y la gestión de clientes. La empresa de interiorismo, Estilo Valverde Interiores, nació de nuestro amor y esfuerzo incansable. Durante los últimos 7 años, me dediqué al trabajo como una polilla a la llama. Apenas tuve vacaciones o tiempo personal. Vertí toda mi pasión y sabiduría en la empresa. Estilo Valverde Interiores, que comenzó en un pequeño taller, se convirtió en una marca de renombre en el sector. Con contratos que ascendían a millones de euros, lo tenía todo. Una carrera exitosa, dinero, un ático de lujo en el barrio de Salamanca y un marido que todos envidiaban. Javier siempre actuó como el marido perfecto. Nunca se entrometió en asuntos de dinero. Todas las propiedades importantes de la familia estaban a mi nombre. Él decía: es el dinero que tanto te ha costado ganar, así que todas las decisiones te corresponden a ti. Yo solo te necesito a ti. Me cuidaba con esmero. Si trabajaba hasta tarde, me preparaba una taza de leche caliente. Si estaba cansada, se metía en la cocina para prepararme mis platos favoritos. Él era mi refugio, mi pilar de apoyo incondicional. O eso creía yo. Creía que era la mujer más feliz del mundo, hasta que metía un lobo con piel de cordero en mi propia casa. Hace aproximadamente un año, durante un viaje de trabajo a Asturias, me reencontré por casualidad con Lucía Romero. Era la hija de un pariente lejano de mi pueblo natal. Su familia era pobre, y ella, sin haber terminado sus estudios, había venido a Madrid a sobrevivir haciendo todo tipo de trabajos precarios. Al verla, tan delgada, pálida y con ropas raídas, sentí una profunda compasión. Decidí traerla a Madrid, darle un trabajo de oficinista en la empresa y dejar que viviera con nosotros en nuestro ático. Pensé de forma simple que la casa era grande, que una persona más no sería un problema, que estaría haciendo una buena obra y ayudando a la familia. Cuando le conté la idea a Javier, pareció dudar un poco. ¿Estás segura?
¿No será incómodo tener a una extraña en nuestra tranquila casa? Pero al ver que ya había tomado una decisión, no se opuso más y dijo: como tú quieras. Si te da pena, está bien ayudar, pero ten cuidado. Los primeros días, Lucía fingió ser una chica muy buena y educada. Hacía las tareas del hogar con diligencia, la casa estaba siempre impecable y la comida siempre lista. Conmigo era respetuosa y atenta, y con Javier mantenía una distancia apropiada. Cuanto más la veía, más lástima me daba y más convencida estaba de que mi decisión había sido la correcta. La inscribí en varias academias para que aprendiera nuevas habilidades. Le compré ropa nueva y la traté como a una hermana pequeña. No me di cuenta de que, detrás de esa apariencia lastimera, se escondían unos ojos que lo observaban todo en secreto, una mente llena de cálculos y una envidia atroz que crecía día a día. Si esta historia les parece interesante y quieren saber a quién llamé y cómo se desarrollará mi plan de venganza, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse al canal de Historias de Familia. Así no se perderán el próximo y emocionante capítulo. El apoyo de ustedes, espectadores, es nuestra mayor motivación para seguir creando mejores historias. Lucía Romero entró en la vida de nuestro matrimonio como una brisa suave. Al principio, trajo comodidad, pero más tarde, anunció en secreto una tormenta. Era increíblemente inteligente y astuta. Rápidamente aprendió todos los hábitos y gustos de Javier y míos. Para el desayuno, siempre había cocido madrileño, el favorito de Javier, y para la cena, fabada asturiana, que a mí me encantaba. No solo era buena en las tareas del hogar, sino que también sabía escuchar. Cuando volvía cansada del trabajo, me tenía preparada una taza de tila y se sentaba a mi lado para escuchar mis quejas sobre el estrés laboral. Isabella, eres increíble. Llevas tú sola el peso de una empresa tan grande. Ojalá me pareciera a ti, aunque fuera la mitad, decía siempre con una mirada llena de admiración. Yo, que siempre tenía que ser fuerte en el mundo de los negocios, me ablandaba ante su aparente fragilidad y sincero respeto. Empecé a tratarla como a una hermana y a confiarle todo tipo de cosas, incluso secretos empresariales y planes futuros de la compañía. Ni en mis sueños más locos imaginé que cada información que compartía, cada preocupación que le confiaba, se convertiría en un arma en sus manos. La primera grieta apareció de forma muy sutil, tan pequeña que, si no hubiera sido yo la afectada, probablemente la habría ignorado. Todo empezó cuando mis objetos personales comenzaron a desaparecer. Primero, un lápiz de labios de marca. Pensé que lo habría dejado en algún sitio. Luego, un pañuelo de seda. De nuevo, me culpé por ser despistada. Pero un día, en una pequeña fiesta de la empresa, vi de reojo que Lucía llevaba unos pequeños pendientes de diamantes. Eran idénticos a los que Javier me había regalado por mi cumpleaños el año anterior. Eran los mismos pendientes que yo no encontraba por ninguna parte. Al ver que la miraba fijamente, Lucía se apresuró a cubrirse las orejas con el pelo, y su rostro cambió ligeramente de color. Estuve a punto de preguntar, pero me contuve. Pensé que podría ser una coincidencia. Quizás estaba siendo demasiado sensible. No quería sospechar de la hermana en la que confiaba y a la que quería con todo mi corazón. Al mismo tiempo, la actitud de Javier también empezó a cambiar gradualmente. Seguía fingiendo que me amaba, pero la pasión se había enfriado mucho. Empezó a salir temprano y a volver tarde. Y la excusa era siempre una reunión con clientes o un contrato. Sus llamadas telefónicas también se volvieron más secretas. A menudo salía a la terraza o se encerraba en el despacho para hablar en susurros. Una vez, al pasar por casualidad, le oí decir vagamente: «No te preocupes, ya está casi todo hecho. Te prometo que te daré el lugar que te mereces». El corazón me dio un vuelco, pero cuando le pregunté, se enfadó mucho. «¿Estás dudando de mí? Son asuntos de negocios, así que deja de hacerte películas». Su irritación anormal me hirió. Empecé a sentirme sola en mi propia casa. La distancia entre Javier y yo se hacía cada vez más grande, y alguien más estaba llenando ese vacío. Javier empezó a mostrar un interés extraño por Lucía. A menudo le compraba regalos. A veces era un vestido nuevo, otras un smartphone de última generación. Decía que era una recompensa por su trabajo diligente. Lucía siempre fingía rechazarlo, abrumada. «No haga esto, señor Morales. A Isabella no le gustará si se entera». Pero al final, lo aceptaba con una expresión de gratitud. Una vez Lucía tuvo un poco de fiebre. Era un simple resfriado, pero Javier estaba fuera de sí. Incluso se saltó una reunión importante para volver a casa a toda prisa, prepararle un caldo y dárselo cucharada a cucharada. Incluso la cuidó toda la noche. Su preocupación iba más allá del interés de un cuñado por su cuñada. Era como el cuidado que un hombre dedica a su mujer. Yo, de pie fuera de la habitación,
Observaba la escena con una mezcla de sentimientos indescriptibles. Era celos, era tristeza, y era una leve sospecha. Intenté hablar con Javier sobre esto, pero volvió a enfadarse. ¿No crees que eres demasiado egoísta? Lucía es como una hermana y está sola aquí. ¿No puedo mostrarle un poco de atención? No te conviertas en una esposa ciegamente celosa. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. ¿Estaba equivocada? ¿Era yo demasiado desconfiada? De nuevo, me culpé a mí misma e intenté alejar los pensamientos negativos. Pero entonces ocurrió algo que ya no pude ignorar. En mi empresa había una caja fuerte con dinero en efectivo. Dinero no registrado en los libros, que se usaba para resolver asuntos delicados y flexibles. Solo yo y la jefa de contabilidad sabíamos de su existencia. Un día, necesité una gran cantidad de dinero y abrí la caja. Me quedé helada. Un fajo de billetes de 50, 000 euros, cuidadosamente empaquetado, había desaparecido. Aterrada, llamé a la jefa de contabilidad, pero me aseguró que no había tocado ese dinero en meses. Aparte de mí, solo una persona conocía la combinación de esa caja fuerte: Javier. Se la había dado al principio de nuestro matrimonio porque confiaba en él ciegamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Empecé a atar cabos. El dinero desaparecido, los caros regalos de Javier a Lucía, sus recientes gastos inexplicables. No podía ser. No quería seguir pensando en ello. Esa noche, decidí hablar sinceramente con Javier. Sin acusaciones, le pregunté con delicadeza. Javier, cariño, ¿sabes dónde están los 50.000 euros de la caja fuerte de la empresa? Javier se sobresaltó y palideció, pero recuperó la compostura rápidamente. Frunció el ceño y dijo: ¿Qué dinero? No sé nada. Hace meses que no toco tu caja fuerte. Su mentira descarada no me engañó. Pero justo en ese momento, Lucía salió de la cocina con una bandeja de fruta. Intervino. Hermana, ¿te refieres al fajo de billetes que estaba en esa caja negra de metal? El otro día vi cómo se lo llevaba a Javier. Dijo que lo necesitaba urgentemente para un asunto importante de la empresa. Las palabras de Lucía fueron como una puñalada en mi corazón. Eran inocentes en apariencia, pero intencionadas, exponiendo la mentira de Javier y enfrentándonos directamente. Javier, paralizado, miró a Lucía con ojos de fuego. Yo lo miré a él. Mi mirada ya se había vuelto gélida. ¿Tienes algo más que decir? La verdad y la mentira libraban una batalla en mi propia casa. Y supe que me encontraba ante una tormenta de proporciones gigantescas. El aire en el salón se había vuelto tan pesado que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Javier permanecía inmóvil como una estatua, su rostro alternando entre el rojo y el blanco. Las palabras de Lucía habían sido como un jarro de agua fría sobre la obra de teatro perfecta que él se había esforzado en construir. Nunca imaginó que sería traicionado tan descuidadamente por su propia amante. ¿Y Lucía? Tras hablar, fingió arrepentimiento de inmediato, retorciéndose las manos y diciendo en voz baja: «Oh, lo siento. No sabía que todavía no te habías enterado. Pensé que Javier ya te lo había dicho. Su actuación era impecable». Con la cabeza gacha y los delgados hombros temblando ligeramente, parecía una niña inocente que había cometido un desliz, infinitamente desvalida. Pero yo conocía la sonrisa de victoria que se ocultaba tras esa expresión. Estaba avivando el fuego, llevando deliberadamente el conflicto entre Javier y yo a su punto álgido. No la miré. Mi vista seguía fija en Javier, esperando una explicación. Todavía albergaba una brizna de esperanza de que pudiera haber algún malentendido, de que realmente hubiera usado ese dinero para asuntos de la empresa. Pero esa esperanza fue brutalmente aplastada por él mismo. Tras unos segundos de silencio, Javier pareció recuperar la calma. Respiró hondo y se volvió hacia mí. Pero su actitud no era de arrepentimiento, sino de una irritación que no intentaba ocultar. Sí, lo cogí yo, su voz se volvió áspera. Necesitaba dinero rápido para cerrar un gran negocio. Pensaba decírtelo cuando todo saliera bien y hubiera beneficios. Pero no sabía que ibas a montar este escándalo. ¿Tampoco confías en mí, Isabella? Sus palabras me dejaron sin habla. No solo lo admitía, sino que me culpaba a mí. Había convertido su robo de dinero en un acto legítimo por el bien de la empresa, y había hecho que mi preocupación pareciera una sospecha infundada. ¿Un gran negocio? ¿Por qué no lo consultaste conmigo? Intenté que mi voz no temblara. Soy tu marido y el vicepresidente de esta empresa. ¿Tengo que informarte de todo lo que hago? Alzó la voz Javier. Su ira era cada vez más evidente. Solo quería darte una sorpresa. Tú siempre estás obsesionada con el trabajo. ¿Alguna vez has confiado de verdad en mí para encargarme de algo importante? No es que no confíe en ti,
Se me hizo un nudo en la garganta. Es tu forma de hacer las cosas. Te llevaste una suma tan grande sin decirme una palabra. Javier, ese es el dinero de la empresa. Es mi sangre y mi sudor. Nuestra discusión se fue haciendo cada vez más grande. Era la primera vez que gritábamos así en nuestros 7 años de matrimonio. Lucía, de pie a un lado, añadía de vez en cuando leña al fuego. Hermana, no seas tan dura con Javier. Él lo hizo todo por la empresa. Sí, hermana. Últimamente Javier parece muy estresado. Siempre está preocupado por la empresa. Formaban un equipo perfecto, arrinconándome en la posición de una esposa egoísta, mezquina e incomprensiva. Finalmente, incapaz de soportarlo más, grité: «¡Basta! No quiero oír más». Me di la vuelta, subí a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Me derrumbé en la cama y rompí a llorar. Se había abierto una grieta demasiado grande en mi confianza. Ya no reconocía al hombre que había amado. Esa noche, Javier no entró en el dormitorio. Dijo que dormiría en el despacho para no molestarme. Yo sabía que era solo una excusa. Me estaba evitando. Tras la pelea de esa noche, se erigió un muro frío e invisible entre Javier y yo. Apenas hablábamos. El ambiente en casa se volvió asfixiante. Javier seguía saliendo temprano y volviendo tarde, pero ya no intentaba ocultarlo. Recibía llamadas sospechosas abiertamente y respondía a mensajes en mitad de la noche. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir la verdad. ¿Qué era ese gran negocio del que hablaba? Y, más importante, ¿quién era la mujer de su teléfono? Decidí no volver a enfrentarme a él directamente. Actuaría en silencio. Contacté con una agencia de detectives privados de confianza que conocía a través de un amigo. Les proporcioné una foto de Javier, la matrícula de su coche y su horario. Mi petición era una sola: vigilarlo 24 horas al día y registrar todos los lugares a los que iba y todas las personas con las que se reunía. Quería pruebas irrefutables. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Seguía yendo a la oficina, intentando actuar con normalidad, pero mi corazón estaba siempre en un puño. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. Esperaba los resultados con miedo. Mientras tanto, en casa, Lucía se volvía cada vez más arrogante. Ya no interpretaba el papel de hermana buena. Empezó a mostrar afecto por Javier abiertamente delante de mí. Le cogía del brazo con naturalidad, le pedía comida con coquetería. Javier no la evitaba, sino que parecía disfrutarlo. Me trataban como si no existiera, haciendo alarde de su relación en mi propia casa. Y entonces llegó el día fatídico. Esa tarde, mientras estaba en una reunión con un socio, recibí un correo electrónico de la agencia de detectives. El asunto era una sola palabra: resultados. Sentí que el corazón se me paraba. Me disculpé rápidamente con mi socio y corrí al baño, cerrando la puerta con pestillo. Con manos temblorosas, abrí el correo. Dentro, había una serie de fotos cruelmente nítidas. La primera foto: Javier y Lucía saliendo de un restaurante de lujo cogidos de la mano. La segunda foto: estaban en un cine riendo y hablando alegremente. Y la última foto, la que mató por completo mi corazón, era de ellos besándose apasionadamente frente a un hotel en la Gran Vía. La misteriosa mujer no era una desconocida. Su gran negocio era la hermanastra que yo había acogido. Me quedé de pie en el baño, aturdida, y el smartphone se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Mi mente se quedó en blanco. Todo el mundo que había creído, amado y construido se hizo añicos en un instante. El dolor era tan grande que no podía llorar. Solo sentía náuseas que me subían por la garganta. No solo me había traicionado mi marido, sino que la persona que consideraba mi hermana me había apuñalado por la espalda. Pero eso no era lo peor. El correo electrónico también contenía un archivo de audio. Me puse los auriculares y le di al play. Oí las voces familiares de Javier y Lucía, pero las palabras que decían eran más venenosas que el veneno de una serpiente. Javier, cariño, ¿cuándo podremos hacerlo público? Estoy harta de hacer el papel de hermanita. Era la voz coqueta de Lucía. Ya casi está, mi amor. Un poco más de paciencia. Estoy esperando el momento adecuado. Esa estúpida confía ciegamente en mí, así que solo tengo que convencerla para que firme un poder de administración de la empresa y todo será nuestro. Pero creo que mi hermana está empezando a sospechar. ¿Y qué si sospecha? No tiene pruebas. Déjala que sospeche. Para cuando descubra la verdad, ya será demasiado tarde. Entonces tendrá que arrodillarse y suplicarnos. Su risa cruel resonó a través de los auriculares. Apagué la grabación. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Su conspiración no era solo una infidelidad. Querían arrebatarme todo lo que tenía. Querían dejarme en la calle sin un céntimo.
Era un plan cruel y meticulosamente calculado. Me dejé caer al suelo. Sentía que me ahogaba. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Enfrentarme a ellos? Solo conseguiría negaciones e insultos. No podía actuar tan estúpidamente. El dolor agudo se transformó gradualmente en una fría determinación. Si querían un juego, jugaría con ellos hasta el final. Pero la que haría la última jugada y ganaría sería yo. Salí del baño. Mi rostro había recuperado su calma habitual, pero en mis ojos ardía una llama diferente. Ya no era la llama del amor, sino la del odio y la determinación de vengarme. Volví a la sala de reuniones, me disculpé con el socio y concluí la reunión rápidamente. Ya no tenía cabeza para concentrarme en el trabajo. Necesitaba un plan perfecto para darle la vuelta a la tortilla. Conduje hacia casa. El magnífico y lujoso ático ahora me parecía una jaula dorada que me aprisionaba en un falso matrimonio. Al abrir la puerta, vi a Javier y Lucía viendo la televisión en el salón. Al verme, Lucía se levantó rápidamente y se acercó para coger mi bolso con amabilidad. «Hermana, ya has llegado. Estarás cansada, ¿verdad? ¿Te preparo un zumo de naranja?» Su rostro hipócrita me dio náuseas. Javier también se giró y me dedicó una sonrisa falsa. «¿Has vuelto? ¿Ya ha terminado la reunión? He reservado en tu restaurante japonés favorito para esta noche. Como disculpa por lo del otro día». Intentaba apaciguarme. Creía que con una cena y unas palabras dulces podría borrar todas mis sospechas. Pero se equivocaba. La ingenua Isabella ya estaba muerta. La que estaba frente a él ahora era otra persona. «Estoy un poco cansada, no me apetece ir a ningún sitio», respondí con frialdad y, pasando de largo a Lucía, subí directamente a mi habitación. A mi espalda oí susurrar a Lucía. «Cariño, parece que tu mujer sigue enfadada. ¿Quieres que suba a hablar con ella? Déjala. Las mujeres son así. Con unas cuantas palabras bonitas se les pasa enseguida». La voz de Javier estaba llena de confianza. Cerré la puerta de mi habitación con llave y me lancé sobre la gran cama. Tenía que pensar. Tenía pruebas de su infidelidad y de su conspiración para robarme mis bienes. ¿Pero era suficiente? Si lo destapaba todo ahora, podría divorciarme y proteger mi patrimonio. Pero ese sería un final demasiado fácil para ellos. Me habían humillado, habían pisoteado mi amor y mi confianza. No podía dejar que se fueran tan fácilmente. Quería que pagaran un precio más alto. Mucho más alto. Quería que supieran lo que se siente al ser humillado, al perderlo todo, exactamente como ellos habían planeado hacerme a mí. Una idea loca, pero increíblemente tentadora, cruzó mi mente. No revelaría su verdadera cara de inmediato. Seguiría interpretando el papel de la esposa ingenua cuyo corazón se ablandaba lentamente ante las palabras dulces de su marido. Les dejaría caer más y más profundo en la trampa que ellos mismos habían cavado. Esperaría el momento perfecto para dar el golpe de gracia. Un golpe mortal que les impediría volver a levantarse. Con esa decisión comencé mi propia obra de teatro. Esa noche, me puse un sexy camisón, me peiné con esmero y bajé al salón. Me acerqué a Javier, que estaba viendo la televisión, lo abracé por la espalda y le susurré con voz coqueta. «Lo siento. Antes me he equivocado. No te enfades conmigo, ¿vale?» Javier se sorprendió un poco por mi cambio, pero enseguida se alegró. Me sentó en su regazo y dijo: «Lo sabía. ¿Cómo iba mi mujer a estar enfadada conmigo mucho tiempo?» Lucía, sentada en el sofá de enfrente, se puso rígida al ver la escena. La miré de reojo a propósito. Mi mirada era una mezcla de desafío y compasión. «En este juego, no eres rival para mí, pequeña». Durante los días siguientes, interpreté a la perfección el papel de la esposa que intenta recuperar su relación. Volví a meterme en la cocina para preparar los platos favoritos de Javier, le hablaba primero y le sonreía. Javier, creyendo que había vuelto a confiar plenamente en él, bajó la guardia. Ya no recibía llamadas a escondidas. Incluso una vez se olvidó de cerrar la puerta del despacho mientras hablaba cariñosamente con Lucía. Yo, fuera. Lo oí todo claramente, pero tuve que fingir que no sabía nada. Mientras tanto, recogí más pruebas en secreto. Instalé una microcámara en el despacho de Javier, el lugar donde él y Lucía solían encontrarse a escondidas. También instalé un programa de seguimiento en su ordenador. Todos sus correos electrónicos, todos sus mensajes, todos sus planes estaban en mis manos. Y entonces llegó la noche fatídica. Era una noche de lluvia torrencial, como aquella en la que había conseguido el gran contrato que había hecho despegar a la empresa.
Javier me dijo que había surgido un problema urgente en la empresa y que tenía que ir a resolverlo. Yo sabía que mentía gracias a la cámara de seguimiento. Sabía que él y Lucía estaban en el viejo almacén de la empresa, el lugar que solían usar como nido de amor secreto. También sabía que estaban tramando algo. Le dije a Javier, voy contigo. A mí también me preocupa el trabajo. Javier se negó al principio, pero como insistí, debió pensar que mi presencia no sería un problema y accedió. No tenía ni idea de que esa decisión le llevaría a él y a su amante directamente a la trampa final que yo les había tendido. Cuando llegamos al almacén, Lucía ya estaba allí. Se sorprendió un poco al verme con Javier, pero enseguida ocultó sus sentimientos con una sonrisa hipócrita. Hermana, tú también has venido. Javier podría haber solucionado este pequeño problema solo. No hacía falta que te molestaras. No pasa nada. Yo también quería ver cómo iban las cosas, respondí, mientras echaba un vistazo al oscuro y húmedo almacén. Justo en ese momento, Javier cerró de golpe la puerta del almacén. El sonido del cerrojo resonó secamente. Al darme la vuelta, vi que Javier y Lucía se acercaban a mí. En sus rostros ya no había sonrisas hipócritas, sino una expresión de triunfo y crueldad. «Isabella, ¿se acabó el teatro?», dijo Javier con voz gélida. Fingí estar aterrorizada. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué cierras la puerta?». Lucía se rió con una sonrisa cruel. «¿Todavía finges ser inocente? ¿Creías que no sabíamos que lo sabías todo? La cámara que instalaste en el despacho la descubrimos hace tiempo. Me quedé helada. Lo sabían. Entonces, ¿por qué?». Muy sorprendida, se burló Javier. «Te dejamos creer que lo tenías todo bajo control a propósito. Te atrajimos hasta aquí, a este lugar aislado, para acabar con todo. Aquí puedes gritar a pleno pulmón, que nadie te oirá». El corazón empezó a latirme desbocadamente. Había subestimado su astucia. Me había metido yo misma en la boca del lobo. Lucía se acercó, me arrebató el bolso bruscamente y tiró todo al suelo. Cogió mi smartphone y lo lanzó a un bidón de agua cercano. «A ver a quién puedes llamar ahora». Y entonces se acercaron a mí. Javier me sujetó los brazos con fuerza, mientras Lucía empezaba a rasgar mi ropa. «¡No! ¡Soltadme!», grité y pataleé, pero fue inútil. ¿Cómo podía la fuerza de una mujer como yo vencer a dos bestias salvajes? Y todo sucedió como conté al principio. Fui desnudada, humillada y grabada en video. Javier me arrojó el teléfono antiguo y dijo: «Llama. Llama al cielo si quieres y pide que te salven». En la más absoluta desesperación y humillación, cogí el teléfono con manos temblorosas. Todas las salidas parecían bloqueadas, pero ellos no lo sabían. No podían imaginar que en la agenda de ese teléfono de apariencia inútil solo había un número que yo había guardado hace mucho tiempo con un nombre que nadie podría imaginar: Salvadora. Era el número de la señora Torres. En la atmósfera húmeda y desesperada del almacén, las risas crueles de Javier y Lucía seguían resonando. Creían que habían ganado, que me habían acorralado en un callejón sin salida del que no podría escapar. No tenían ni idea de que sus actos brutales habían despertado una fuerza con la que nunca podrían haber soñado. Mis dedos temblorosos buscaron en el viejo teclado del teléfono el único nombre guardado en la agenda: Salvadora. Pulsé el botón de llamada. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Un tono, 2 tonos. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Contestaría alguien? ¿Se apagaría esta última esperanza? Y entonces una voz de mujer, serena y autoritaria, sonó al otro lado de la línea. Una voz que atravesaba la noche y el caos. «Dígame». Esa voz me resultaba dolorosamente familiar. Era la señora Elena Torres, la presidenta del gigante inmobiliario Grupo Torres. Una figura legendaria en el mundo empresarial a la que solo había tenido la oportunidad de ver una vez en mi vida. Soy Isabela. Logré decir. Mi voz estaba quebrada por el miedo y el frío. Necesito ayuda». Al otro lado de la línea hubo un instante de sorpresa, pero inmediatamente la voz de la presidenta se tornó urgente. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?». No hizo muchas preguntas. Solo necesitaba saber que estaba en peligro. Apenas conteniendo un sollozo, le di rápidamente la dirección del almacén. «Estoy atrapada en un almacén». La señora Torres respondió con firmeza inmediata. «Entendido. No cuelgues, mantén la calma. Voy para allá ahora mismo. No cuelgues bajo ningún concepto». Javier y Lucía, tras su momento de euforia, me vieron trastear con el teléfono y volvieron a reírse. «Mira eso, parece que todavía le quedan fuerzas para llamar», dijo Lucía con desdén. «¿A quién llamas? ¿A un fantasma? ¿A quién le importas a estas horas?». Javier se cruzó de brazos y observó con satisfacción. «Déjala que llame. Quiero ver a quién puede llamar. Hay que hacerle entender su impotencia».
Hay que hacerle ver que no es más que un pez en la tabla de cortar. No tenían ni idea de que mi llamada se había conectado, de que cada palabra que decían, cada una de sus risas escalofriantes, estaba siendo escuchada claramente por alguien al otro lado de la línea. Yo no dije nada, me acurruqué en un rincón, aferrando el teléfono como si fuera mi único salvavidas. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía una hora. Javier y Lucía parecían haberse cansado de su juego de humillación. Se sentaron en un viejo escritorio y empezaron a hablar de su brillante futuro. Cuando esta zorra desaparezca, te nombraré oficialmente vicepresidenta, dijo Javier, rodeando a Lucía con el brazo. Toda esta empresa, ese ático, todo será nuestro. ¿Y qué hacemos con este video?, preguntó Lucía, mostrando su smartphone. Hay que asegurarse de que no vuelva a levantar cabeza, sonrió Javier maliciosamente. Si abre la boca, difundiremos este video por todo el mundo. La gran directora Isabella Valverde se convertirá en el hazmerreír del planeta. Vivirá humillada el resto de su vida. Estaban planeando destruir mi vida por completo, sin saber que sus planes estaban a punto de hacerse humo. Unos 20 minutos después, se oyeron de repente los chirridos de varios coches frenando bruscamente fuera del almacén, seguidos por el sonido apresurado de muchas pisadas enérgicas. Javier y Lucía se sobresaltaron y se miraron, desconcertados. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Lucía con nerviosismo. Será el vigilante haciendo la ronda. No te preocupes, intentó tranquilizarla Javier, pero había un deje de inquietud en su voz. Pero entonces, un estruendo ensordecedor, como si el cielo se estuviera cayendo, resonó. La pesada puerta de hierro del almacén fue golpeada con una fuerza tremenda, las bisagras se rompieron y cayó al suelo. Javier y Lucía gritaron de terror. Desde el exterior, una oleada de hombres altos, de rostro impasible y vestidos con trajes negros, entró en tropel. Se movieron con rapidez y profesionalidad, rodeando a Javier y Lucía en un instante. Los dos se quedaron paralizados, con el rostro sin una gota de sangre, sin entender qué estaba pasando. Detrás de los guardaespaldas entró una mujer. Vestía un traje sastre blanco impecablemente cortado. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante y su rostro majestuoso irradiaba una autoridad abrumadora. Era la señora Torres. Su mirada afilada barrió a Javier y Lucía antes de detenerse en mí, acurrucada en el rincón oscuro. Su expresión se suavizó al instante, llenándose de pena y furia. Una guardaespaldas se quitó rápidamente la chaqueta, se acercó y me la puso por encima, cubriendo mi cuerpo tembloroso. La señora Torres se acercó a Javier, que seguía de pie, aturdido. Su voz era fría como el hielo, cada sílaba clara y firme. ¿Eres tú, Javier Morales, el marido de Isabella? Javier tartamudeó. ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿Quién soy yo no es importante? Lo importante es lo que le habéis hecho a mi sobrina. ¿Sobrina? Javier y Lucía abrieron los ojos como platos, sorprendidos. La señora Torres no dijo más, solo hizo una seña con la mirada. 2 fornidos guardaespaldas se acercaron inmediatamente y le torcieron los brazos a Javier a la espalda, inmovilizándolo. Otro guardaespaldas le arrebató el smartphone a Lucía de las manos. «Bórralo inmediatamente», ordenó la señora Torres. El guardaespaldas pulsó hábilmente unos botones y borró para siempre el humillante video y las fotos. No puede hacer esto. Esto es un asunto privado de nuestro matrimonio», gritó Javier forcejeando. La señora Torres sonrió con desdén. ¿Asunto privado? Cuando usáis métodos tan sucios para dañar a otra persona, deja de ser un asunto privado. Lleváoslos. 2 guardaespaldas arrastraron a Javier y Lucía hacia afuera. No dejaron de gritar e insultar, pero todo fue en vano. El almacén volvió a sumirse en el silencio, pero ya no era un silencio mortal. La señora Torres se acercó a mí. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano y me abrazó. Su abrazo era cálido y reconfortante, como el de una madre. En ese momento, toda mi fortaleza se derrumbó. Hundí el rostro en su hombro y lloré desconsoladamente. Las lágrimas de humillación, dolor y alivio por haber sido rescatada brotaron sin cesar. «Ya está, pequeña, estoy aquí, ya ha pasado todo», dijo, dándome palmaditas en la espalda. Su voz tenía un extraño poder tranquilizador. Había sido rescatada, pero sabía que la pesadilla aún no había terminado. Mi lucha no había hecho más que empezar. Un lujoso Bentley surcaba la oscuridad de la noche. Habíamos dejado atrás el infernal almacén y la peor pesadilla de mi vida. Yo estaba sentada en el asiento trasero, todavía envuelta en la chaqueta de la guardaespaldas, en un estado de aturdimiento. La señora Torres, a mi lado, no hizo más preguntas.
Simplemente sostuvo mi mano, que aún temblaba, transmitiéndome un calor constante. El coche no se dirigió al ático del barrio de Salamanca, que ahora solo me provocaba aversión, ni a un hospital. Se dirigió directamente hacia La Moraleja y se detuvo frente a una mansión imponente y lujosa, aislada junto a un lago. Era varias veces más grande y suntuosa que mi propia casa. Esta es mi casa. Quédate aquí por un tiempo. Este lugar es absolutamente seguro, dijo la señora Torres con voz cálida. Me llevaron a una habitación de invitados espaciosa, decorada con un estilo sofisticado y lujoso. Una de las asistentes del hogar me había preparado ropa nueva, agua caliente y una comida ligera. Después de darme un baño y ponerme un suave pijama de seda, sentí que la suciedad de esa noche se lavaba un poco, pero mi alma seguía hecha pedazos. La señora Torres entró en la habitación con un vaso de leche caliente. Se sentó en un sillón frente a mí. Ahora, ¿puedes contármelo todo? Al ver su mirada benévola pero firme, ya no tenía nada que ocultar. Le conté todo. Desde el día en que acogí a Lucía, los cambios en Javier, mis sospechas, hasta la conspiración para robarme mis bienes y la infidelidad que descubrí. Cuanto más hablaba, más crecía la ira en mi interior. Cuando terminé mi historia, la señora Torres suspiró. Sus ojos estaban llenos de furia. Son peores que las bestias. ¿Cómo se atreven a hacerle eso a la salvadora de mi hijo? ¿Salvadora? La miré, confundida. Ella sonrió con nostalgia. ¿No te acuerdas? Hace 5 años, en un parque natural de Mallorca. Un vago recuerdo afloró en mi mente. Ese año, mi empresa acababa de empezar y, para celebrar nuestro primer contrato, fui de viaje con Javier. Mientras paseábamos por la orilla de una cala, vi a un niño de unos 10 años jugando solo cerca del agua. De repente, resbaló y cayó. Sin dudarlo un instante, me lancé al agua y logré sacarlo a duras penas. En ese momento, una mujer elegante, la madre del niño, corrió hacia nosotros, abrazó a su hijo y rompió a llorar. No paraba de darme las gracias, me pidió mi nombre y mi número de teléfono, insistiendo en que quería recompensarme. Pero en ese momento, pensé que solo había hecho lo que debía y pronto lo olvidé. Esa mujer era yo, dijo la señora Torres con voz emocionada. Ese niño era mi único hijo, Mateo. Te busqué durante mucho tiempo después, pero habías cambiado de número, y tu empresa era demasiado pequeña para encontrar información. Te di una tarjeta. Tenía mi número personal y te dije que me llamaras si alguna vez tenías problemas. No imaginé que la guardarías y me llamarías solo en la situación más desesperada. Así que era eso. Todo parecía predestinado. Mi buena acción de hace 5 años había plantado una semilla, y hoy esa semilla se había convertido en un árbol gigante que me protegía en medio de la tormenta. Has sufrido mucho. Me cogió la mano. A partir de ahora, yo me encargaré de todo. No solo te ayudaré a conseguir justicia, sino que te ayudaré a levantarte más fuerte, y haré que los que te pisotearon se arrodillen y se arrepientan. Sus palabras parecieron inyectar una fuerza invisible en mi cuerpo exhausto. Ya no me sentía sola e indefensa. Sabía que había encontrado un pilar, una mentora y una segunda madre. A la mañana siguiente, cuando desperté, el sol de la mañana entraba por la ventana, cálido y deslumbrante. Por primera vez en días, sentí una verdadera paz. La señora Torres lo había preparado todo. El mejor equipo de abogados del Grupo Torres fue convocado. Escucharon mi historia y revisaron las pruebas que había recopilado. El jefe del equipo, un abogado de mediana edad llamado señor Ruiz, me dijo con voz segura: Señora Valverde, con estas pruebas, podemos demandar a Javier Morales y Lucía Romero por agresión, injurias, estafa, apropiación indebida y adulterio. Ganaremos sin duda. Pero, señor Ruiz, le interrumpí, no solo quiero ganar el juicio, quiero recuperar todo lo que me pertenece y quiero que paguen el precio de la manera más dolorosa posible. El señor Ruiz miró a la señora Torres, y ella asintió levemente. Él sonrió con la confianza de un experto. Entiendo lo que quiere decir, señora. No nos precipitaremos con la demanda. Dejaremos que caigan en su propia trampa. El plan comenzó a tomar forma. Como primer paso, la señora Torres mandó investigar toda la información sobre Javier Morales, Lucía Romero y la empresa Estilo Valverde Interiores. Los resultados me dejaron aún más horrorizada. Javier Morales, el marido que yo creía que vivía a costa de su mujer, tenía en realidad un pasado turbio. Tenía antecedentes penales por estafa y apropiación indebida, con una condena en suspenso. Su familia tampoco era corriente. Tenían relaciones complicadas con el submundo. Lucía tampoco era una ingenua chica de pueblo. Antes de conocerme, había trabajado en locales de alterne. Era una zorra con piel de cordero.
En cuanto a la empresa, después de mi secuestro, Javier había falsificado rápidamente mi firma para nombrarse a sí mismo director general y hacerse con todo el poder. Estaba buscando la manera de vender los activos de la empresa a bajo precio para desviar los fondos. Están intentando borrar todas las huellas y huir. Tenemos que actuar rápido, concluyó el señor Ruiz. No, dijo de repente la señora Torres. Su voz era grave y autoritaria. Dejad que venda. Es más, le ayudaremos a vender más rápido. Todos en la sala la miraron, perplejos. Ella sonrió misteriosamente. Esta obra de teatro tiene que ser muy especial. El cebo está listo. Solo tenemos que esperar a que el pez muerda. Miré a la señora Torres con admiración. No solo era una brillante empresaria, sino también una gran estratega. Se estaba desplegando una trampa más grande y sofisticada, y sabía que, por muy astutos que fueran Javier y Lucía, nunca podrían escapar de esta red. Durante los días siguientes, viví en la mansión de la señora Torres como un fénix esperando renacer. El dolor todavía surgía sutilmente en mi pecho cada noche, pero ya no podía derribarme. Se había convertido en una llama, en una fuerza que me impulsaba a cambiar y a ser más fuerte. La señora Torres no solo me proporcionó un refugio seguro, sino que también me asignó un equipo formidable para ayudarme a transformarme. Cada mañana, me levantaba muy temprano para entrenar defensa personal con una instructora profesional. Aprendí a atacar, a defenderme, a no volver a encontrarme nunca más en una situación pasiva. El suelo del gimnasio se empapaba de sudor y mi cuerpo me dolía, pero nunca me rendí. Cada puñetazo, cada patada, llevaba consigo mi rabia y mi rencor. No solo estaba entrenando mi cuerpo, sino también mi voluntad. Después del entrenamiento de defensa personal, seguían clases con los mejores expertos. Un psicólogo me ayudó a enfrentar mis traumas y a convertir el miedo en coraje. Un experto legal me enseñó a usar la ley como un arma afilada para protegerme. Expertos en finanzas y estrategia empresarial revisaron toda mi carrera, señalaron mis errores y me ayudaron a trazar una nueva dirección. Absorbí todo ese conocimiento con avidez, como una esponja seca. Leí libros, estudié informes, participé en debates. Mi mente nunca había trabajado a tal intensidad. Me di cuenta de que el mundo de los negocios que conocía era solo una pequeña parte. Afuera había guerras más crueles, conspiraciones más sofisticadas, y para sobrevivir, no podía depender solo de mi talento para el diseño. Necesitaba una mente fría, un corazón de acero y una visión estratégica. El mayor cambio fue, quizás, mi apariencia. La señora Torres convocó a los mejores estilistas y expertos en belleza de Madrid. Mi larga melena negra, de la que siempre había estado orgullosa, y que Javier decía amar, la corté sin la menor vacilación. En su lugar, opté por un corte pixie moderno y con carácter, y lo teñí de un moderno color castaño ceniza. Mi piel, pálida por el exceso de trabajo, recibió un cuidado meticuloso y se volvió suave y radiante. Mi armario también fue completamente renovado. Los sobrios trajes de oficina y la ropa de casa informal fueron reemplazados por trajes de chaqueta imponentes, vestidos de noche deslumbrantes y conjuntos que realzaban la figura y el aura de una líder. Al mirarme en el espejo, ya no veía a la antigua Isabella, débil y sumisa. Frente al espejo había otra mujer, con una mirada afilada y segura, una sonrisa misteriosa y un aura de fortaleza que no se podía ignorar. Esto no era un cambio por belleza, era una declaración de guerra. Me estaba poniendo una nueva armadura para la batalla que se avecinaba. La señora Torres me miró con orgullo en sus ojos. Eso es. Esto es lo que quería ver. Isabella, recuerda, la apariencia a veces es un arma. Les muestra a los demás tu posición y hace que no se atrevan a subestimarte. Mientras yo me transformaba, Javier y Lucía seguían sumidos en su fantasía de victoria. No tenían ni idea de que la tormenta se acercaba. La noticia de mi desaparición, lejos de preocuparles, les alegró en secreto. Javier se apresuró a poner a la venta estilo Valverde Interiores a un precio bastante bajo. Con la excusa de que la dueña original había huido y la empresa estaba al borde de la quiebra, quería recuperar el dinero lo más rápido posible para huir lejos. Muchos socios y empresas mostraron interés en la adquisición, pero, por alguna razón, todas las negociaciones llegaron a un punto muerto. No sabían que detrás de todo estaba la mano de la señora Torres. Usando su influencia, bloqueó todas las posibles ofertas de compra para acorralar a Javier. Él necesitaba dinero, mucho dinero, para saldar deudas de juego y las relaciones con el submundo en las que estaba metido. Cada vez estaba más nervioso e impaciente. Y justo en ese momento, lanzamos el cebo. La señora Torres creó una empresa de inversión fantasma con un nombre plausible.
Capital Fénix Dorado. El representante era un extranjero de aspecto sofisticado, en realidad un actor que contratamos. Capital Fénix Dorado se puso en contacto con Javier, expresando un interés especial en estilo Valverde Interiores. Le presentaron una hermosa visión de convertir la empresa en la principal marca de interiorismo de lujo de Asia, y se mostraron dispuestos a pagar un precio muy por encima del valor de mercado. Javier, hambriento de dinero, se alegró como si hubiera encontrado oro. Sin la menor sospecha, aceptó reunirse para negociar de inmediato. La reunión tuvo lugar en el restaurante más lujoso de Madrid. Javier y Lucía, vestidos de gala y con el aire de vencedores que pronto tendrían una enorme fortuna, aparecieron. No tenían ni idea de que, en un reservado del piso de arriba, yo, la señora Torres y el equipo de abogados observábamos cada uno de sus movimientos a través de un sistema de cámaras previamente instalado. Al ver el rostro arrogante de Javier en la pantalla, se me escapó una sonrisa. El pez codicioso se acercaba lentamente al cebo envenenado. Mi obra de teatro estaba a punto de entrar en su escena más emocionante. La negociación entre Javier y el representante extranjero de Capital Fénix Dorado, el señor David, fue sobre ruedas. El señor David, con una actuación impecable, se mostró como un inversor generoso pero profesional. Elogió constantemente la visión de Javier, valoró mucho el potencial de estilo Valverde Interiores y le presentó un plan de desarrollo macroeconómico que hizo brillar los ojos de Javier y Lucía. Estaban completamente hipnotizados por el hermoso futuro y la enorme suma de dinero que pronto tendrían. No sabían que cada elogio, cada promesa del señor David, era parte de una trampa que se cerraba cada vez más. En el reservado del piso de arriba, la señora Torres y yo observábamos la situación en la pantalla, acompañadas por el señor Ruiz y los expertos. Cada palabra de Javier, cada expresión de su rostro, era analizada minuciosamente por nosotros. Reveló todas sus debilidades, su codicia, su vanidad y su ignorancia de los procedimientos legales complejos. Es un zorro, pero todavía un zorro joven, dijo la señora Torres con una ligera sonrisa. Solo ve el delicioso cebo que tiene delante, sin darse cuenta de que la trampa se está cerrando. Después de la primera reunión, Javier confió plenamente en Capital Fénix Dorado. Aceleró todo, queriendo firmar el contrato lo antes posible. Y justo en ese momento lanzamos nuestro primer contraataque. Un ataque inesperado, dirigido directamente a su arrogancia y presunción. Unos días después, el mundo empresarial de Madrid bullía con el lanzamiento de una nueva marca de interiorismo llamada Fénix Renaissance. El evento de lanzamiento se celebró a lo grande en un centro de convenciones de 5 estrellas, con la asistencia de personalidades de la arquitectura, el sector inmobiliario y los medios de comunicación. Todo el mundo se preguntaba quién estaba detrás de esta nueva marca, misteriosa pero con un poder financiero formidable. Y en el momento más esperado, cuando las luces del escenario se encendieron, no apareció un viejo y experimentado presidente, sino que salí yo. Llevaba un imponente traje sastre blanco, mi característico pelo corto y un maquillaje sofisticado. Mi aura de confianza y fortaleza silenció la sala por un momento, antes de llenarse de murmullos de asombro. Todas las cámaras se centraron en mí. Bienvenidos todos al lanzamiento de Fénix Renaissance, dije por el micrófono con voz clara y firme. Ya no había rastro de mi antigua voz débil y temblorosa. Fénix Renaissance no es solo una marca de interiorismo. Es un símbolo de renacimiento, de resurgir de las cenizas. Es la historia de las mujeres que, incluso después de un revés, se levantan con valentía, se enfrentan a los desafíos y demuestran su valía. Mi discurso no fue largo, pero contenía todo el mensaje que quería transmitir. No mencioné a Javier ni a estilo Valverde Interiores, pero todos en el sector entendieron a quién me refería. Mi aparición con una nueva identidad, una nueva marca y un nuevo porte fue como una bofetada en la cara de Javier. Probablemente estaría en casa, viendo la rueda de prensa en directo por televisión, sin poder creer lo que veía. La esposa que creía desaparecida y derrotada estaba ahora en la cima de la gloria, convertida en su competidora más directa y poderosa. Pero eso no fue todo. En la rueda de prensa, anuncié una campaña que sin duda acorralaría a Javier. Fénix Renaissance lanzaría una nueva colección con diseños únicos y materiales de alta gama, pero a precios sorprendentemente competitivos. Además, colaboraríamos en exclusiva con famosos arquitectos y diseñadores con los que estilo Valverde Interiores había ansiado trabajar pero nunca había conseguido. Y como golpe de gracia final, anuncié que Fénix Renaissance había firmado oficialmente un contrato multimillonario con el Grupo Torres de la señora Torres para suministrar todo el interiorismo de su próxima cadena de resorts de lujo. Este era el contrato que Javier había intentado conseguir por todos los medios. Pero ahora estaba en mis manos. La noticia de mi espectacular regreso y el nacimiento de Fénix Renaissance
ocupó inmediatamente las portadas de todos los periódicos económicos. El mercado bursátil del sector del interiorismo sufrió una ligera fluctuación. Los socios y proveedores de estilo Valverde Interiores empezaron a inquietarse. Vieron nacer una nueva estrella y un viejo imperio a punto de desmoronarse. Los teléfonos de Javier empezaron a sonar sin parar. Los proveedores exigían el pago anticipado de las deudas. Los clientes que habían pagado un adelanto pedían confirmación sobre el progreso. Los bancos también empezaron a reevaluar los préstamos de su empresa. La presión desde todas las direcciones empezó a pesar sobre los hombros de Javier. Estaba entre la espada y la pared. Por un lado, negociaba la venta de la empresa a buen precio a Capital Phoenix Dorado, y por otro, mi aparición y la de Phoenix Renaissance devaluaban cada día el valor de estilo Valverde Interiores. Cuanto más dudaba, más se devaluaba la empresa. Cuanto más se apresuraba, más fácil era que cayera en la trampa. Sabía que no le quedaba mucho tiempo para pensar. La codicia y la confusión le empujarían a tomar la decisión equivocada. Mi primer contraataque fue un éxito rotundo. No solo recuperé mi posición en el mundo de los negocios, sino que también asesté un duro golpe psicológico a mi enemigo, haciéndole perder el rumbo y encaminarse hacia su autodestrucción. Mi regreso y el poderoso ascenso de Phoenix Renaissance provocaron un verdadero terremoto. Javier estaba completamente a la defensiva. Estaba consumido por el miedo y la rabia, como una bestia acorralada. Me llamaba y enviaba mensajes sin cesar. A veces suplicaba con dulzura, otras amenazaba e insultaba. Isabella, vuelve. Podemos olvidarlo todo. Esta empresa sigue siendo tuya. Me equivoqué, maldita zorra. ¿Te atreves a traicionarme? ¿Crees que puedes vencerme? Sigue soñando. No respondía ningún mensaje. Mi silencio le enloquecía aún más. No entendía cómo había podido cambiar tan rápido. ¿Quién estaba detrás de mí? Empezó a sospechar de todos a su alrededor, desde antiguos empleados hasta socios comerciales. La confusión y la desconfianza estaban devorando lentamente su cordura. Mientras tanto, a Lucía tampoco le iba bien. Al ver que Javier se hundía y que el futuro adinerado con el que soñaba estaba a punto de desvanecerse, empezó a cambiar de actitud. Sus discusiones eran cada vez más frecuentes. ¿Pero cómo haces negocios? ¿Por qué has dejado que esa mujer te dé la vuelta a la tortilla? Me prometiste una vida feliz. Cállate, todo es por tu culpa. Si no me hubieras incitado, no habríamos llegado a esto. Su alianza demoníaca, construida sobre la codicia y el engaño, empezaba a resquebrajarse desde dentro. La presión por todos lados de mi parte como competidora, de los acreedores y de su amante, llevó a Javier al borde del colapso. No le quedaba más opción que aferrarse a su único salvavidas, Capital Phoenix Dorado. Se apresuró a contactar de nuevo con el señor David, aceptando todas las condiciones, incluso las más desfavorables que las iniciales, con tal de vender la empresa rápidamente. Y justo entonces, tendimos la trampa final. El contrato de compraventa fue redactado por el equipo de abogados de la señora Torres, y en él se ocultaban cláusulas legales muy complejas y sofisticadas. A primera vista, era un contrato de compraventa normal. Capital Phoenix Dorado adquiría el 100% de las acciones de estilo Valverde Interiores por 50 millones de euros, una cifra todavía muy generosa para el valor real de la empresa en ese momento. Pero en el contrato había una pequeña cláusula, redactada en un lenguaje jurídico difícil de entender. La cláusula estipulaba que el vendedor, Javier, garantizaba y se responsabilizaba plenamente de la transparencia y legalidad de todos los libros de contabilidad y transacciones financieras de la empresa en los últimos 5 años. Si se descubría cualquier tipo de fraude, evasión fiscal o acto ilícito, el comprador, Capital Phoenix Dorado, tenía derecho a rescindir el contrato y no pagar el resto del dinero, y al mismo tiempo exigir al vendedor una indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos, incluidas las multas de los organismos estatales. Javier, con la cabeza hecha un lío e ignorante en materia legal, no se percató del peligro de esta cláusula. Solo veía los 50 millones de euros que tenía delante y firmó el contrato sin dudarlo. El día de la firma, Javier y Lucía celebraron otra fiesta. Organizaron una gran celebración en un restaurante de lujo. Creían que habían superado la crisis, que pronto tendrían una enorme suma de dinero y podrían empezar una nueva vida lejos. No sabían que la firma de Javier en ese contrato era su sentencia de muerte profesional y personal. Tan pronto como se firmó el contrato y se ingresó el primer pago en la cuenta de Javier, Capital Phoenix Dorado, es decir, nosotros, entramos en acción. Un equipo de auditores profesionales fue enviado a la sede de Estilo Valverde Interiores para hacerse cargo de los libros. Este era un procedimiento completamente legal y necesario en una operación de fusión y adquisición. Bajo mi dirección,
El equipo de auditoría descubrió rápidamente numerosas y graves irregularidades en el sistema financiero de la empresa. Contratos fantasma, facturas falsas, transacciones sospechosas, todo salió a la luz. Y lo más grave, pruebas de que la empresa había evadido una enorme cantidad de impuestos de sociedades durante años. Todo quedó meticulosamente registrado en un detallado informe de auditoría de cientos de páginas, con pruebas adjuntas. Inmediatamente, el abogado de Capital Phoenix Dorado envió una carta oficial a Javier notificándole el incumplimiento del contrato. Basándonos en la cláusula que él había firmado, declaramos que suspendíamos provisionalmente el pago del resto del dinero y exigíamos una explicación por las irregularidades. Al mismo tiempo, se presentaron copias del informe de auditoría y una denuncia penal directamente ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. La trampa se había cerrado, la red de la ley se había echado oficialmente. Javier recibió la carta de Capital Phoenix Dorado y la citación de la policía casi al mismo tiempo. Estaba atónito. Nunca imaginó que todo sucedería tan rápida y cruelmente. Había entregado en bandeja de plata todas las pruebas de sus crímenes a su enemigo. Llamó al señor David, pero solo obtuvo un tono de llamada interminable. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Capital Phoenix Dorado era solo una empresa fantasma. Le habían engañado. Una estafa brillante y dolorosa. Le había vendido su empresa y su futuro por una miseria a la misma esposa que había desechado. La pesadilla de Javier no había hecho más que empezar. Cuando se supo que estaba siendo investigado por la policía por evasión fiscal y fraude económico, su mundo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Los bancos congelaron inmediatamente todas sus cuentas personales y las de estilo Valverde Interiores. Los 10 millones de euros del primer pago que acababa de recibir de Capital Phoenix Dorado fueron embargados antes de que pudiera tocarlos. Los usureros y matones a los que había pedido dinero para su vida de lujo y sus apuestas empezaron a acosarle para que pagara sus deudas. Ya no tenían paciencia. Le amenazaban por teléfono, montaban escándalos en la puerta del apartamento que tenía alquilado. Incluso le amenazaron con ir a ver a su familia a su pueblo natal. Javier vivía aterrorizado. No se atrevía a salir de casa ni a contestar al teléfono. De empresario de éxito, se había convertido en una rata cobarde que se escondía en su madriguera. En medio del caos, la única persona en la que podía apoyarse era Lucía. La llamó y le suplicó que huyeran juntos. Pero había olvidado la verdadera naturaleza de esa mujer. Cuando Lucía se enteró de que Javier lo había perdido todo, que no solo no tenía dinero, sino que estaba a punto de ir a la cárcel, le dio la espalda sin la menor vacilación. ¿Estás loco? No pienso atar mi vida a la de alguien que va a ir a la cárcel. Su voz al otro lado del teléfono era fría y cruel. El dinero que me diste lo considero el pago por la juventud que te dediqué. A partir de ahora, no somos nada. No vuelvas a llamarme. Esa llamada fue la última puñalada en el corazón ya sangrante de Javier. No solo había perdido su dinero y su carrera, sino también a la mujer por la que me había traicionado. El amor del que tanto alardeaban no era más que un trato barato. Desesperado y sin salida, Javier cometió una última locura. Fue a la mansión de la señora Torres, donde sabía que me alojaba. No pudo entrar, solo se quedó fuera, en la puerta principal, gritando como un loco. «Isabella, maldita zorra, sal ahora mismo. Me has arruinado la vida, sal te digo». Gritó, insultó, intentó derribar la puerta, pero solo obtuvo el silencio y una sólida verja de hierro. Yo, de pie en el balcón del segundo piso, observaba en silencio a ese hombre que se retorcía de rabia e impotencia. Ya no sentía odio, solo lástima. Ese hombre había sido mi marido, la persona que había amado. ¿Cómo había llegado a ser tan miserable? No fui yo quien lo destruyó, fueron su codicia y su maldad. Después de un rato de escándalo inútil, Javier se derrumbó y se sentó en el suelo frente a la puerta llorando. Era el llanto de un hombre que lo había perdido todo. Un llanto de arrepentimiento tardío, pero ya era demasiado tarde. Unos minutos después, llegó un coche de policía y fue detenido por alteración del orden público. Viendo cómo se alejaba el coche de policía, entré en la casa. Era hora de poner fin a todo el rencor. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucía. Su voz al otro lado de la línea ya no era arrogante y afilada, sino que temblaba de miedo. «Isabella, soy yo. Por favor, hermana, ¿no puedes perdonarme esta vez? Me equivoqué. Te devolveré parte del dinero. ¿No puedes retirar la denuncia? No quiero ir a la cárcel». La escuché llorar y suplicar en silencio. Podía imaginarla ahora. Después de abandonar a Javier, había intentado huir al extranjero con el resto del botín, pero la señora Torres le había cerrado todos los caminos. Su pasaporte fue anulado, sus cuentas bancarias congeladas. Ya no tenía a dónde ir.
Estaba en busca y captura como cómplice de estafa. Lucía, dije con una voz extrañamente tranquila. Cuando tú y ese hombre me humillabais en el almacén, ¿pensaste que llegaría un día como hoy? Cuando vivías a todo lujo con mi dinero, ¿pensaste en las consecuencias? Cosechas lo que siembras. Asume la responsabilidad de tus actos. Dicho esto, colgué. No soy cruel, pero tampoco soy una santa. El perdón no se puede conceder a quienes pisotean sin piedad la vida de los demás. Javier y Lucía, cada uno tuvo el final que merecía. La red del cielo es amplia, y aunque sus mallas son grandes, no deja escapar nada. La red de justicia que la señora Torres y yo habíamos tejido se había cerrado por fin a la perfección. La obra de teatro había terminado de verdad. El final de Javier y Lucía no fue el final de la historia. Fue solo el final de un capítulo oscuro. Para mí me esperaba un nuevo capítulo, una nueva batalla. Recuperar por completo estilo Valverde Interiores y reconstruirla sobre las cenizas. Tras la detención de Javier, la empresa se sumió en el caos. Los empleados estaban inquietos y los proyectos paralizados. Capital Fénix Dorado, como comprador legítimo, se hizo cargo oficialmente de la empresa. Y entonces, reaparecí. No como un fantasma del pasado, sino como la presidenta de Phoenix Renaissance, la empresa matriz de Capital Fénix Dorado. Decidí convocar una reunión general de la empresa y una rueda de prensa para anunciar este cambio y presentar un nuevo futuro. La rueda de prensa se celebró en el vestíbulo principal del edificio de oficinas de estilo Valverde Interiores S, el mismo lugar del que, hacía solo unos meses, había sido la dueña y del que había sido expulsada con humillación. Hoy volvía con una apariencia completamente diferente. El vestíbulo principal estaba lleno de periodistas, socios y antiguos empleados. Todos esperaban, susurrando sobre el destino de la empresa. Exactamente a las 10, entré acompañada de la señora Torres y el equipo de abogados. Llevaba un vestido azul marino, un color que simboliza la confianza y el poder. Todas las miradas se centraron en mí. Había sorpresa, curiosidad e incredulidad. Subí al estrado y miré los rostros familiares de los empleados que habían estado conmigo durante años. Hola a todos. Mi voz resonó en la sala. Probablemente muchos de los que estáis aquí me recordáis. Soy la fundadora de Estilo Valverde Interiores, Isabella Valverde. La sala se sumió en el silencio. Todos esperaban conteniendo la respiración lo que iba a decir. En los últimos tiempos, nuestra empresa ha atravesado una gran tormenta. Una tormenta nacida de la traición y el engaño. Yo también fui víctima de esa tormenta. Perdí mi familia, mi carrera, mi honor. Lo perdí todo. Hice una pausa y miré directamente a las cámaras. Pero hoy no estoy aquí para lamentarme de mi dolor. Estoy aquí para anunciar que la tormenta ha pasado y que Estilo Valverde Interiores ha renacido. Levanté un fajo de documentos. Según los documentos legales, Phoenix Renaissance, la empresa que presido, ha completado oficialmente la adquisición de todas las acciones y activos de Estilo Valverde Interiores. A partir de hoy, Estilo Valverde Interiores pasará a formar parte de la familia Phoenix. Juntos iniciaremos un nuevo capítulo, un nuevo viaje, más fuerte, más transparente y más exitoso. La sala estalló en aplausos. Los empleados, que temían por su futuro laboral, vieron ahora una nueva luz de esperanza. Aplaudían no solo porque la empresa se había salvado, sino por el espectacular regreso de la líder que respetaban. Pero yo sabía que para recuperar de verdad la confianza y reconstruir el imperio, las palabras no bastaban. Tenía que mostrarles la cruda verdad. Y para empezar con esa transparencia, continué, carraspeando, me gustaría que todos viéramos un breve video. La gran pantalla detrás de mí se encendió, y la sala volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez era un silencio de otro color. El video no empezó con imágenes glamurosas de la empresa, sino con la borrosa grabación de la cámara de seguridad del almacén. Mi imagen, desnuda y acurrucada. La imagen de Javier y Lucía riendo y grabando. Sus palabras humillantes. Su sucia conspiración se oían claramente. La sala se quedó helada. Todos estaban horrorizados, sin poder creer lo que veían y oían. Empezaron a surgir murmullos de indignación. Algunas empleadas no pudieron contener las lágrimas. Nunca imaginaron que la jefa a la que admiraban había sufrido una humillación tan terrible. El video terminó, pero el silencio seguía siendo pesado y aterrador. Ese, dije con la voz temblorosa por la emoción, pero con la mirada firme, es el verdadero rostro de los que casi destruyen esta empresa. Y esa es también la razón por la que tenía que volver. No he vuelto solo para recuperar lo que es mío. He vuelto para recuperar la justicia, para reconstruir un entorno de trabajo libre de mentiras y traiciones.
He vuelto para reconstruir nuestro hogar común, junto a todos vosotros que os quedasteis y creísteis. Mis palabras fueron como una medicina que rompió la pesada atmósfera. Esta vez los aplausos fueron más fuertes, más entusiastas. No era solo una bienvenida, era empatía, respeto y una fe renovada. La rueda de prensa de ese día puso punto final a un pasado oscuro y abrió un nuevo amanecer para estilo Valverde Interiores. Pero yo sabía que también era el comienzo de la obra del arrepentimiento y el castigo que esperaba en otro lugar. Mi rueda de prensa causó un gran impacto mediático. El video de la terrible noche en el almacén, a pesar de que las partes sensibles estaban pixeladas, se convirtió en una prueba irrefutable de la crueldad de Javier y Lucía. La opinión pública, que hasta entonces había estado dividida, se puso completamente de mi parte. Surgió una ola de indignación, y la gente exigió que la ley castigara debidamente a los villanos. El caso de Javier y Lucía se convirtió en el centro de la atención social. Mientras tanto, en otro lugar, se desarrollaba el drama de la caída de la familia de Javier. Tras la detención de Javier y la orden de busca y captura contra Lucía, sus padres, el señor y la señora Morales, no pudieron evitar verse implicados. Fueron citados para ser investigados por complicidad y encubrimiento. Aunque no había pruebas directas de su participación en la conspiración para apoderarse de la empresa, el contenido de sus conversaciones en la reunión familiar secreta en el viejo apartamento, que yo proporcioné posteriormente a las autoridades, fue suficiente para demostrar sus intenciones deshonestas. La casa en la que vivían había sido comprada originalmente con mi dinero y fue embargada posteriormente para garantizar la indemnización por los daños que me habían causado. De vivir a todo lujo en un piso de lujo, tuvieron que volver a su viejo y destartalado apartamento, viviendo entre las burlas y el desprecio de los vecinos. Habían perdido a su hijo, su dinero, su honor, lo habían perdido todo. Como predijo la señora Torres, cuando los seres humanos se ven acorralados, hacen cosas inesperadas. Una tarde, mientras trabajaba en mi despacho, recibí una llamada de la recepción diciendo que la madre de Javier, la señora Morales, quería verme. Dudé un momento, pero acepté. Quería ver qué más podía hacer en esta situación. La señora Morales entró en mi despacho. Ya no tenía su antigua apariencia arrogante y ostentosa. Llevaba ropa vieja, su rostro estaba demacrado y su pelo encanecido. Parecía 10 años mayor. En cuanto me vio, se arrodilló y empezó a llorar desconsoladamente. Isabella, señora Valverde, te lo ruego, te lo suplico, perdona a mi Javier. Fue un tonto. Se dejó engañar por esa chica, esa tal Lucía. Él es un buen chico de corazón, y te quería mucho. Por favor, ten piedad y escribe una carta de súplica. Es mi único hijo. Si va a la cárcel, ¿cómo vamos a vivir? Llorando, intentó arrastrarse y agarrarme las piernas. Di un paso atrás y le dije con una mirada fría: levántese. Esto es una empresa, no un teatro. Mi frialdad la detuvo. Me miró, con los ojos enrojecidos y llenos de súplica. Isabella, sé que mi familia y yo nos equivocamos. No crié bien a mi hijo. Pero por favor, danos una oportunidad para empezar de nuevo. Te lo ruego. ¿Oportunidad? Sonreí amargamente. Cuando su hijo y su amante me humillaron, ¿me dieron ellos una oportunidad? Cuando su familia planeó robarme mis bienes y echarme a la calle, ¿me dieron ustedes una oportunidad? Señora, todo lo resolverá la ley. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Ese es el precio que su hijo debe pagar. Al ver mi determinación, la señora Morales, sabiendo que no podía persuadirme, cambió de estrategia. Empezó a hablar de su sufrimiento. Cómo el señor Morales había enfermado por el shock y estaba postrado en cama, cómo vivían en la pobreza y la enfermedad sin un céntimo. Intentó usar la compasión para ablandar mi corazón, pero mi corazón ya estaba endurecido. Esa es la consecuencia de los actos de su familia, dije con voz impasible. Si ese día no hubierais sido tan codiciosos y crueles, no estaríais así hoy. Todo termina aquí. Váyase. No quería oír una palabra más y me di la vuelta. Espera, gritó la señora Morales. Su voz se volvió repentinamente malévola. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que podrás vivir en paz? Te lo digo yo. Nunca serás feliz. Mi hijo ha ido a la cárcel, así que no te dejaré disfrutar de la vida. Te maldeciré el resto de tu vida. Su maldición resonó a mi espalda, pero ya no podía herirme. Solo sentía lástima por una madre ciega, una mujer cegada por la codicia y el odio. Su último acto fue patético y fallido. Cuando la puerta del despacho se cerró, el último vínculo entre esa familia y yo se rompió por completo. El pasado quedó verdaderamente atrás. El juicio de Javier y Lucía fue público y recibió una atención especial de los medios. No asistí al tribunal. Delegué todo en mi equipo de abogados. No quería volver a ver los rostros que tanto dolor me habían causado.
Seguí el juicio a través de las noticias. Ante las pruebas irrefutables, desde las grabaciones de audio hasta los videos y los datos financieros, Javier y Lucía no pudieron negar sus crímenes. En el tribunal, se echaron la culpa el uno al otro. Javier dijo que fue seducido e incitado por Lucía, y Lucía, llorando, dijo que era joven e ingenua, y que fue engañada y coaccionada por Javier. Pero todas sus excusas se desvanecieron ante las pruebas contundentes. El tribunal dictó una sentencia justa. Javier, como autor principal, fue condenado a 15 años de prisión por estafa, apropiación indebida, injurias y adulterio. Lucía, como cómplice activa, fue condenada a 7 años. Además, ambos debían indemnizarme por todos los daños materiales y morales. La suma ascendía a varios millones de euros. La justicia finalmente se hizo. El día que se dictó la sentencia, sentí un extraño alivio más que alegría. La pesadilla había terminado de verdad. Los malvados habían pagado su precio. Unos meses después, cuando todo se había calmado, recibí una carta de la cárcel. Era de Javier. Dudé mucho tiempo si debía leerla o no, pero decidí enfrentarme a ello por última vez. La carta ya no contenía palabras dulces ni insultos, solo una escritura torpe impregnada de un tardío arrepentimiento. Isabella, cuando leas esto, probablemente estaré empezando mis largos años entre estas frías paredes. No te escribo para pedirte perdón. Sé que no tengo derecho a ello. Solo quiero decirte que lo siento, un lo siento que sale de lo más profundo de mi corazón. Sé que es demasiado tarde. Me equivoqué. Me equivoqué desde el principio. La codicia y los celos me convirtieron en un demonio. Destruí con mis propias manos a la única mujer que me amó de verdad. Enterré con mis propias manos la felicidad que podría haber tenido. Aquí he pensado mucho. He recordado los días en que empezamos el negocio, días duros pero realmente felices. Lo tenía todo, pero no lo valoré. Merezco mi castigo. Solo espero una cosa, que cuando encuentres una nueva felicidad, por favor vive bien y sé feliz. Olvida a un hombre tan terrible como yo. Adiós para siempre, a mi esposa perdida. Doblé la carta. No se me escapó ni una lágrima. Su disculpa ya no significaba nada para mí. El pasado se había convertido en una cicatriz, pero ya no me dolía. Llevé la carta al balcón y le prendí fuego. Viendo cómo se convertía en cenizas y se la llevaba el viento, sentí que estaba enterrando con mis propias manos un pedazo de los oscuros recuerdos de mi vida. Todo el rencor y el amor-odio se desvanecieron como el humo en ese momento. Decidí irme de viaje. Un viaje sin un destino concreto, solo para que mi alma descansara y sanara. Elegí Mallorca, el lugar donde la señora Torres y yo nos conocimos, donde empezó el destino. Pero esta vez estaba sola. El aire de Mallorca en otoño era fresco, y las carreteras serpenteaban entre pinares. Alquilé una pequeña y bonita casa rural en una colina, lejos del ruido de la ciudad. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros, paseaba por el jardín de hortensias, leía junto a la chimenea y disfrutaba de un café caliente. Ya no pensaba en el trabajo ni en el pasado. Aprendí a vivir despacio, a escucharme a mí misma. Me di cuenta de que la felicidad a veces es simplemente ser uno con la naturaleza, ser uno mismo sin ataduras a nadie. Una tarde, mientras observaba la puesta de sol desde la cima de la Serra de Tramuntana, recibí una llamada de la señora Torres. «Hija, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor?» Su voz seguía siendo cálida y cariñosa. «Sí, estoy bien. Estoy en Mallorca. El aire aquí es maravilloso. Me alegro. Descansa todo lo que necesites. La empresa la llevaremos nosotros. Te mereces tu tiempo de tranquilidad». Hablamos un buen rato. Ella me contó sobre la situación de la empresa y los nuevos proyectos, y yo le hablé de las bugambillas que había visto por el camino. La conversación no era trascendental, pero me calentó el corazón. Sabía que, donde quiera que estuviera, siempre habría alguien cuidando de mí. Antes de colgar, la señora Torres dijo de repente: «Ah, Mateo también está en Mallorca ahora. Está participando en un retiro de meditación en el monasterio de Lluc. Si tienes tiempo, pásate a verle. Quién sabe, a lo mejor es el destino». Mateo, el hijo de la señora Torres. Sonreí sin darme cuenta. Quizás esto también era una jugarreta del destino. Siguiendo el consejo de la señora Torres, un fin de semana por la mañana decidí visitar el monasterio de Lluc. Estaba enclavado en lo alto de una colina, rodeado de un frondoso bosque de pinos. El espacio, sereno y majestuoso, estaba completamente aislado del bullicioso mundo exterior. No busqué a Mateo de inmediato. Quería darme un momento de verdadera tranquilidad. Me quité los tacones y caminé descalza por el frío suelo de piedra, recorriendo en silencio el recinto del monasterio.
El sonido solemne de las campanas parecía lavar el polvo y las preocupaciones de mi alma. El sutil aroma del incienso, mezclado con el penetrante olor a resina de pino, creaba una fragancia clara que calmaba la mente de forma extraña. Me detuve frente a la basílica, alcé la vista hacia los tejados curvos que se veían a través de una fina niebla y junté las manos. No pedí nada, solo agradecí en silencio al cielo por darme la vida y la fuerza para superar la tormenta. Caminé por un pequeño sendero que llevaba al campanario. Desde aquí, se podía ver una vista panorámica de la hermosa costa. El mar estaba en calma como un espejo, reflejando el cielo, las nubes y la sombra de las montañas. El paisaje era tan hermoso y pacífico como una pintura de tinta china. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire puro. Parecía que toda la codicia, el odio y el dolor del mundo se habían quedado atrás. Justo cuando mi alma encontraba la paz en esa serenidad, oí una voz de hombre suave y cálida a mis espaldas. Parecía tener cuidado de no romper el silencio del lugar. «Disculpe, ¿es usted la señora Isabella Valverde?» Me di la vuelta, sorprendida. Frente a mí había un joven alto y bien proporcionado. Llevaba ropa sencilla, como la de un retiro. Tenía un rostro claro, una frente alta, unos ojos bondadosos y una sonrisa tan cálida como el sol de la mañana. Lo reconocí al instante. Habían pasado 5 años. Y el niño delgaducho se había convertido en un joven maduro. Pero su mirada y su sonrisa no habían cambiado en absoluto. Era una mirada de gratitud, una sonrisa pura sin un ápice de cálculo. «¿Mateo?», pregunté sorprendida, con una voz un poco insegura. Él asintió. Su sonrisa se hizo más amplia, revelando unos atractivos hoyuelos. «Sí, soy yo. No esperaba encontrarla aquí. La reconocí en cuanto la vi. No ha cambiado mucho, solo que parece mucho más fuerte y sofisticada que antes». Sus palabras hicieron que, inconscientemente, me tocara el pelo corto. Sí, he cambiado mucho, tanto por fuera como por dentro. Este encuentro, casual pero predestinado, no fue en absoluto incómodo. Nos sentamos en un banco de piedra bajo la sombra de un viejo pino, contemplando juntos el mar en calma. Mateo me contó sobre su vida. Después de terminar un máster en Administración de Empresas en Londres, había vuelto hacía 2 años y había empezado a trabajar en el Grupo Torres bajo la dirección de su madre. Dijo que el mundo de los negocios era demasiado complejo y a veces agotador, por lo que de vez en cuando buscaba lugares como este para calmar su mente y encontrar su propio equilibrio. Hablaba con humildad y serenidad, sin la arrogancia de un niño rico. No mencionó mi pasado en absoluto. No mostró curiosidad ni compasión por lo que había pasado, aunque era obvio que su madre se lo había contado. Me trató como a una hermana mayor, una vieja amiga a la que no veía desde hacía tiempo, con naturalidad y sinceridad. Su delicadeza me hizo sentir muy cómoda. Por primera vez en mucho tiempo, pude hablar con un hombre sin estar a la defensiva, sin ninguna máscara. No hablamos de cosas tristes. Hablamos de libros que habíamos leído, de música clásica que habíamos escuchado recientemente y del significado de dar y recibir en la vida. Nos dimos cuenta de que teníamos una sorprendente cantidad de cosas en común. Ambos habíamos experimentado la pérdida y valorábamos más los valores espirituales que los materiales efímeros. Mateo me habló de su padre, fallecido prematuramente, de sus recuerdos de infancia y de cómo su madre, la señora Torres, lo había criado sola de forma admirable. Al escucharle, fue como si me viera a mí misma. «La admiro mucho, Isabella», dijo de repente Mateo, mirándome con sinceridad. «Mi madre me lo contó todo. No puedo imaginar lo fuerte que tuvo que ser para soportarlo todo sola. A veces, las cicatrices no son algo que haya que ocultar, sino la prueba de la más fuerte vitalidad». Sus palabras no eran compasión. Eran una profunda empatía y comprensión. Fueron como un manantial de agua fresca que se filtró suavemente en el rincón más seco de mi alma, aliviando las heridas del corazón que aún persistían. Por primera vez, alguien miraba mis cicatrices y veía la belleza de la fortaleza, no la lástima de una víctima. Durante el resto de mis días en Mallorca, nos vimos a menudo. Se convirtió en un guía turístico excepcional, llevándome a rincones tranquilos y desconocidos de la isla, lejos de las multitudes. No fuimos a lugares ruidosos y concurridos. Me llevó a una colina de pino solitaria, donde nos sentamos durante horas escuchando el susurro del viento entre las hojas. Me llevó a una pequeña cafetería escondida en un callejón, con bugambillas exuberantes y la música profunda de Joaquín Sabina. Paseamos juntos por el paseo marítimo al amanecer, cuando la superficie del mar estaba cubierta por una misteriosa niebla plateada. Nos sentamos juntos en las pequeñas sillas de plástico de un mercado nocturno, disfrutando de la comida callejera caliente y riendo y hablando alegremente.
El sentimiento entre nosotros floreció de forma tan natural y suave como la niebla matutina de Mallorca. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos exagerados. Nació de la empatía de dos almas que, tras la tormenta, habían encontrado un refugio de paz la una en la otra. Cuando mis vacaciones terminaron y el retiro de Mateo también, volvimos juntos en avión a Madrid. Al dejar Mallorca, al abandonar ese espacio de ensueño, me preocupó un poco que todo volviera a ser como antes. Pero no fue así. La presencia de Mateo hizo que viera Madrid con otros ojos. La ciudad seguía siendo ajetreada y vibrante, pero ya no me sentía sola. Mateo no fue precipitado ni agresivo. Simplemente se quedó a mi lado en silencio, cuidándome con los gestos más pequeños. Sabiendo que estaba ocupada con la reestructuración de la empresa, a menudo me traía a la oficina tuppers saludables y ligeros que él mismo preparaba. Sabiendo que me gustaba el arte, reservaba sin decir nada entradas para conciertos de música clásica o exposiciones de arte, dándome pequeñas sorpresas. Nunca se entrometió en mi trabajo, pero cada vez que tenía dificultades y necesitaba un consejo, era el oyente más paciente, y me ofrecía una perspectiva profunda y objetiva. Se convirtió en una parte indispensable de mi vida, una presencia cálida, sólida y de confianza. Un sábado por la noche, el aire de Madrid estaba extrañamente fresco después de la lluvia. Mateo me propuso cenar. No me dijo el lugar, solo que me pusiera un vestido bonito. Vino a recogerme, no con su habitual sedán de lujo, sino con una Vespa blanca clásica. «¿Qué tal si esta noche jugamos a ser madrileños de los de antes?», dijo, sonriendo y entregándome un casco. La scooter recorrió calles tranquilas, el viento nocturno acariciándome el pelo. Fue una sensación increíblemente libre y romántica. Me llevó al embarcadero del Estanque del Retiro. Allí nos esperaba un pequeño barco de remos, decorado románticamente con velas y rosas. Cenamos en medio del estanque, contemplando cómo la ciudad brillaba en la noche. A la luz de las velas, el rostro de Mateo parecía increíblemente tierno y cálido. Después de la cena, mientras estábamos de pie en la proa, contemplando juntos los relucientes rascacielos, Mateo me cogió de la mano de repente. No dijo nada, solo me miró profundamente a los ojos. Y entonces se arrodilló y sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo azul. Sentí que el corazón se me paraba. Cuando abrió la caja, dentro había un anillo de platino de diseño exquisito. En el centro del anillo no había el típico diamante redondo, sino un diamante en forma de lágrima. Brillaba y era transparente bajo la luz. «Isabella», dijo, cogiéndome la mano, con voz sincera y cálida, «no puedo prometerte una vida sin tormentas. La vida es así. Pero te prometo que, sea cual sea la tormenta, siempre seré tu faro, tu hombro fuerte en el que apoyarte cuando estés cansada. No quiero borrar tu pasado. Esas cicatrices te han convertido en la mujer fuerte y maravillosa que eres hoy. Solo quiero ser la persona que escriba contigo un futuro feliz. Este diamante en forma de lágrima», dijo, señalando el diamante, «será la última lágrima de dolor. A partir de ahora, si lloras, espero que sea solo de felicidad. ¿Quieres casarte conmigo?». Le miré a los ojos. Sus ojos estaban llenos de amor, respeto y comprensión. Todas mis barreras y miedos se desvanecieron. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez, como él había dicho, eran lágrimas de una felicidad desbordante. Asentí en silencio. El anillo se deslizó en mi dedo anular. Encajaba perfectamente y brillaba como la promesa de un nuevo comienzo. Se levantó y me abrazó. Sobre el brillante estanque, bajo un cielo nocturno lleno de estrellas, supe que, después de tantas tormentas, el barco de mi vida había llegado por fin a un puerto de paz. Un lugar donde me esperaban el amor y la sinceridad. Mi nuevo amanecer no había hecho más que empezar. Un año después de su propuesta, decidimos casarnos. No fue la boda del siglo que ocupó las portadas de los periódicos, ni hubo miles de invitados ni ostentación. Elegimos una playa privada en la Costa del Sol, una tarde en la que el atardecer teñía el cielo de púrpura. Apenas unas decenas de invitados, solo familiares y amigos de verdad. Aquellos que me habían visto caer y me habían apoyado para que me levantara. Llevaba un vestido de novia blanco puro. Un diseño minimalista pero elegante que yo misma había diseñado puntada a puntada. No había joyas ostentosas, solo un corte perfecto que realzaba la confianza y la serenidad de una mujer que había superado la tormenta. Cuando el canon de Pachelbel sonó dulcemente, respiré hondo y caminé descalza por la suave arena blanca. Al final del camino de pétalos de rosa me esperaba Mateo. Llevaba un traje de color marfil, y su cálida sonrisa y su mirada llena de amor no habían cambiado desde el día en que nos reencontramos en el monasterio. En el momento en que un tío mío, en lugar de mi difunto padre, puso mi mano en la de Mateo,
Sentí una paz absoluta que recorrió todo mi cuerpo. Era completamente diferente a la tensión ansiosa y ambigua de mi primera boda, 7 años atrás. Esta vez, sabía que había tomado la decisión correcta. La señora Torres, ahora oficialmente mi suegra, estaba sentada en primera fila. La matriarca del mundo de los negocios, hoy lloraba. Nos miraba con una sonrisa de felicidad satisfecha. No solo me había salvado la vida, sino que me había dado una nueva felicidad. En el momento de los votos, Mateo no dijo palabras grandilocuentes ni manidas. Me miró profundamente a los ojos, y entre el sonido de las olas dijo con voz grave y cálida: «No te prometo una vida sin lágrimas, pero te prometo ser quien las seque. No te prometo llevar el mundo sobre mis hombros por ti, pero te prometo estar siempre a tu lado para compartir cada carga. Gracias por superar el dolor con valentía y llegar hasta aquí». Lloré. Lágrimas de felicidad rodaron por mis mejillas, pero no pensé en secarlas. Nuestra vida de casados comenzó así, sencilla y dulce. No solo éramos marido y mujer, sino también compañeros de viaje, almas gemelas en el camino de la carrera y de la vida. Mateo era un hombre moderno y profundo. No se sentía amenazado por el éxito de su esposa. Al contrario, era el primero en celebrar cada vez que Phoenix Renaissance alcanzaba un nuevo hito, y el primero en abrir los brazos cuando estaba agotada por la presión de los negocios. Hubo días en los que tuve que pasar la noche en vela para resolver una crisis en la empresa. Mateo no se quejó ni una sola vez. Me preparaba una infusión en silencio. Leía un libro a mi lado y de vez en cuando me masajeaba los hombros. Su presencia silenciosa fue una gran fuerza para mí para dirigir con firmeza el barco de mi carrera. Juntos, dirigimos 2 grandes grupos, apoyándonos mutuamente. Phoenix Renaissance y el Grupo Torres se convirtieron en socios estratégicos inseparables, formando una poderosa fuerza económica. Pero lo que más me enorgullecía no eran los miles de millones de facturación, sino la fundación benéfica Renaissance del Phoenix. La fundación creció de forma espectacular, convirtiéndose en un pilar para miles de mujeres en todo el país. Cada vez que veía cómo una mujer, con el apoyo de la fundación, salía de la violencia, recuperaba la confianza y empezaba una nueva vida, mi corazón se llenaba de calor. Me di cuenta de que mi dolor pasado no había sido en vano. Se había convertido en la fuerza motriz para llevar la felicidad a otras personas. Nuestra felicidad estalló de verdad 2 años después de la boda, cuando supe que estaba embarazada, y lo más milagroso es que eran gemelos. Durante todo el embarazo, viví como una reina, cuidada por Mateo y mi suegra. Mi suegra, ocupada con cientos de cosas, lo dejó todo para cocinar personalmente alimentos nutritivos para su nuera. Cuando estaba embarazada de Mateo, estaba demasiado ocupada y no me cuidé bien. Ahora que tengo una nuera, tengo que compensarlo, decía. El cariño sincero de mi familia política me hizo sentir lo que es un verdadero hogar. Era algo que había anhelado durante todo mi frío y calculador primer matrimonio. El día que me puse de parto, llovía a cántaros, como la noche en que me encerraron en el almacén. Pero esta vez no estaba sola. Mateo estuvo a mi lado en la sala de partos en todo momento. Me apretó la mano con fuerza y sudó más que yo. No paraba de susurrarme al oído: «Ánimo, cariño. Pronto conoceremos a los bebés. Estoy aquí. Siempre estaré a tu lado». Cuando sonó el primer llanto de los 2 niños, un niño y una niña, vi llorar a Mateo. Ese hombre siempre tranquilo y fuerte, lloró como un niño cuando tuvo a los 2 pequeños ángeles en brazos por primera vez. Les pusimos de nombre Paz y Sereno, con la esperanza de que tuvieran una vida tranquila y siempre caminaran hacia la luz. La llegada de los 2 niños llenó el último vacío de mi corazón. Nuestra espaciosa casa se llenó de risas, balbuceos y llantos de bebé. Ser madre fue un viaje duro, pero lleno de felicidad. Me enamoraba ver a Mateo, torpe cambiando pañales y preparando biberones, cuando los niños estaban enfermos y pasábamos la noche en vela. Aprendimos juntos a ser padres, compartiendo las alegrías y las penas más pequeñas. Me di cuenta de que la felicidad no es algo grandioso y lejano, sino que existe en estos momentos cotidianos. A veces, al ver a los niños dormir, recordaba de repente el pasado. El recuerdo de Javier y Lucía, la terrible noche en el almacén, los días de desesperación en los que quise rendirme. Todo parecía ahora una vieja y descolorida película. Ya no dolía, ya no había rencor. Se habían convertido en extraños que no tenían nada que ver con mi hermosa vida actual. Me dijeron que Javier en la cárcel había envejecido mucho y se había vuelto taciturno. Lucía, después de cumplir unos años de condena, salió en libertad, pero vivía con dificultad haciendo trabajos precarios debido a la marca de ser una ex convicta. Estaban pagando el precio de sus actos,
y ese precio era toda su vida. Mi mayor venganza no fue el veredicto de la ley, sino la vida plena y feliz que disfrutaba. Demostré que no pudieron destruirme. Resurgí de las cenizas que dejaron, 1000 veces más brillante y fuerte. En la noche del 15 grado aniversario de la fundación de Phoenix Renaissance, estaba de pie en el balcón del ático, contemplando el brillante paisaje nocturno de Madrid. Mateo se acercó por detrás, me abrazó suavemente y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas?, preguntó con su voz grave y cálida. Sonreí y apoyé la cabeza en su hombro. Estaba pensando en el camino que hemos recorrido. Si no hubiera pasado por todo aquello, probablemente seguiría siendo una mujer ingenua que confía ciegamente en la gente. El dolor me forjó y me hizo darme cuenta de mi verdadero valor. Mateo me abrazó más fuerte. Eres la mujer más fuerte que conozco. Estoy orgulloso de ti, mi amor. Me di la vuelta y le miré profundamente a los ojos. Gracias por venir a mi lado y sanarme. Gracias por darme una verdadera familia. Me di cuenta de que la vida de toda mujer es como un río, a veces tranquilo, a veces con olas. No podemos elegir lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo enfrentarlo. Yo elegí no derrumbarme, elegí levantarme y luchar, y gané. No solo gané a los malvados, sino, lo que es más importante, gané a mi propia debilidad. Estimados espectadores, mi historia llega hasta aquí. Si la cuento de nuevo no es para alardear de mi éxito actual, sino para transmitir un mensaje a todas las mujeres que están viendo este video. No importa en qué situación tan terrible os encontréis, aunque os hayan traicionado y pisoteado, por favor, no perdáis la esperanza. No penséis que es el final. Creed en vuestro valor. Recordad que en lo más profundo de cada mujer se esconde una fuerza extraordinaria, un fénix que solo espera la oportunidad de renacer de las llamas. Cuando os veáis acorraladas, es cuando os volvéis más fuertes. Levantaos, secaos las lágrimas y luchad por la felicidad que merecéis. Porque después de la lluvia, siempre sale el sol, y el amanecer más brillante espera a quienes nunca se rinden. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de lágrimas y risas. Si mi historia ha podido daros un poco de fuerza, un poco más de fe en la vida, esa es mi mayor felicidad. Cuidaos mucho y creed siempre que merecéis ser felices.